Vamos, vamos a ir bajando la música, ahora sí, para saludar. Vamos a bajar la música para saludar al profesor Daniel Bacheto, como todos los jueves, aquí junto a nosotros. Y el mate, por supuesto, que no debe faltar nunca a aquellos que estamos con una lapicera y con un cuaderno, siempre está acompañándonos un mate. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo anda? Muy bien, Andrew. Muy bien, como vos decís, acá compartiendo un apartamento, Te estoy escuchando trabajando. algo entrecortado, a ver si podemos corregir el audio. Tengo alguna dificultad, va a ver si, fíjate si lo puedes corregir. Hay muchas cosas cotidianas que, como el mate, como lo que llevamos a cabo muchas veces en nuestra vida privada, pero hay otras cosas que también trascienden, porque también lo privado es político, pero hay políticas que influyen en nuestras vidas, ¿no? Y de esto se trata, analizar muchas veces no solamente el contexto nacional, sino también el contexto internacional, que nos ayuda a pensar de qué manera estamos viviendo en este mundo tan convulsionado, tan cambiante, y donde estas relaciones de poder, estas relaciones que se dan en distintos lugares del mundo, pueden llegar a influir también aquí en el Cono Sur, en América Latina. Eh, yo sé que usted tiene algunos temas para plantear que tienen que ver justamente con un país que está muy cercano a Estados Unidos y que es un juego de intereses, pero también de mezquindades y muchas veces contradictorias, porque el grande del norte hasta le ocupó territorio, le compró territorio y bueno, siempre están en esa disputa, no solamente en lo territorial, sino también en lo político. Tiene que ver con esta relación de Estados Unidos con México y México que tiene un gobierno de López Obrador que está ahí dando algunos pasos que siempre a veces confunden, a otras veces están dando cosas como para seguir pensando. Bueno, esa es la propuesta del día de hoy. Sí, sí, me parece importante que hagamos una reflexión sobre la situación de México y la gestión de su presidente, Andrés Manuel López Obrador. Está ya en su cuarto año de gobierno. Vos sabés que en México el periodo de la presidencia, bueno, dura 6 años. O sea, López Obrador asumió en el 2018 y va a seguir hasta todavía 2 años más. Está de alguna manera en 2/3 de su mandato. Y lo que es llamativo y da que pensar, dado el desgaste que normalmente produce tener que afrontar la gestión de gobierno en nuestros países con tantos problemas de arrastre y problemas estructurales y déficit, es que la imagen de López Obrador en todas las encuestas, las haga quien las haga, está arriba del 60%, hablo del pueblo mexicano, y en algunos casos llega al 70% de aprobación y de respaldo. O sea, es uno de los políticos que tienen niveles más elevados de aprobación en el mundo entero. Un caso notable realmente. Entonces, bueno, Sorprende, eso, ¿sí? sorprende de alguna Sorprende. manera esta situación, porque no es común, digamos, mantenerse después de 4 años con ese grado de aceptación, de popularidad, por así decirlo, ¿no? Absolutamente. Recordemos a tu audiencia, a la audiencia de la radio, un poco cómo llegó, ¿no es cierto?, López Obrador al gobierno. López Obrador es un político, debe tener 68, 69 años actualmente, de toda una vida en la política, pero él luego de un paso en su juventud por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó por 70 años México, más o menos estuvo un tiempo en el Partido Revolucionario Democrático que lideraba, recordarás, Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del famoso Lázaro Cárdenas, el gran líder que nacionalizó el petróleo, nada menos, en México, en tiempos de Roosevelt, en Estados Unidos. Lázaro Cárdenas, un gran líder popular latinoamericano. Y después López Obrador se aparta y crea su propio movimiento, ¿sí?
Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, estuvo unos años construyendo esa opción por afuera de los partidos que de alguna manera se alternaban en el poder, todos homogéneamente aplicando políticas neoliberales, ¿no es cierto? El último, el presidente Peña Nieto, realizó un embate muy fuerte contra justamente todo el área energética para tratar de abrir el negocio a grandes empresas, fundamentalmente norteamericanas. Bueno, en realidad Morena, el movimiento de López Obrador, se generó como algo por afuera de la, llamémosle, partidocracia, ¿no es cierto? Un término obviamente crítico de un sistema altamente corrupto como la política mexicana. Nosotros nos quejamos, pero te puedo asegurar que los niveles de corrupción de la política mexicana, además atravesados por el dinero y los carteles de la droga, son siderales, ¿no es cierto? Entonces, Un cóctel explosivo eso, ¿no? claro. Y el cóctel es explosivo porque tienen el mercado al lado, o sea, y tienen los inversores, que son los propios norteamericanos, porque no nos confundamos, una cosa son los que producen la coca, los campesinos colombianos, peruanos, bolivianos, otra los que la elaboran y otra los que manejan el negocio, que no necesariamente son los Pablo Escobar y demás. Ellos, bueno, manejan ahí la facenda, digamos, la hacienda, pero los que manejan el mercado están en el norte. Bueno, entonces, yo decía, un dato nomás sobre eso, al pasar, la violencia generada por las disputas entre los cárteles y de la droga en México y los intentos de los gobiernos por, como el de Felipe Calderón, que quiso declararle la guerra, digamos, al narcotráfico, un presidente anterior a Peña Nieto, es más o menos más de 30.000 homicidios por año, ¿sí? Inclusive masacres, es decir, de que aparecen 15 fusilados, 20, 5, es decir, Colgados en los asesinatos así. puentes, en las Sí, fosas sí, comunes, exacto, y el ¿no? ejército, Pero te quiero decir, eh, un nivel de víctimas de homicidios que incluye inclusive, y esto nos interesa particularmente a nosotros, periodistas. Todos los años, hasta la fecha, yo creo que en México llevan asesinados más de 10 periodistas en lo que va del año. sí, llevamos una cuenta de alrededor de 200 periodistas en los últimos tiempos. Claro, hombres y mujeres. Entonces, una sociedad entonces atravesada por una violencia criminal, digamos, tremenda. Bueno, López Obrador propuso justamente lo que llamó la cuarta transformación, ¿cierto? La cuarta transformación era cambiar esa realidad de México y para empezar a pacificar la sociedad, obviamente que esto no es sencillo, pero planteó una mirada absolutamente diferente, diciendo que la paz se consigue con la justicia, o sea, la base de la paz es la justicia, concretamente la justicia social. México, un país rico, es decir, en recursos, importante, la segunda economía latinoamericana, después de Brasil, es la segunda, es antes que nosotros, que somos la tercera, pero con el 50% de la población que vive con 2 o 3 dólares por día o menos, es decir, una indigencia y pobreza terrible, y que sabemos que es un país expulsor de población, ¿no es cierto? Y que ese también era uno de los problemas, y sigue siendo fundamentales con su vecino Estados Unidos, la migración, los migrantes, que constantemente, columnas enteras que avanzan hacia la frontera de Estados Unidos para tratar de ingresar a Estados Unidos. Muchos son mexicanos y otros son centroamericanos no mexicanos, salvadoreños, etcétera, guatemaltecos, hondureños, ¿no? Eh, entonces, una problemática terrible, ¿no es cierto?, la que tuvo que asumir. Bueno, ¿qué hizo López Obrador? Básicamente apuntó sus cañones contra lo que él llamó, bueno, la corrupción del sistema tradicional partidocrático, conservador, los acusa de conservadores, reaccionarios y neoliberales, ¿no? Esos son los términos que usa él cuando habla. Tiene una modalidad de que da
charlas, conferencias de prensa a la mañana, a las 6:30, 7 de la mañana, temprano, a la prensa, y se comunica directamente y recibe los reclamos ahí él personalmente. Casi todos los días, ¿cierto? O sea, y tiene un contacto muy estrecho y permanente con la población, con la gente, que se lo retribuye, realmente es muy querido. Pero entonces, yo decía, lo que trató de hacer fue una política de austeridad, empezó diciendo, bueno, acá nadie gana, o sea, nadie gana más que el presidente, vamos a terminar con esa burocracia dorada que incluye todos los poderes del Estado. Nosotros tenemos una burocracia dorada en la justicia, Justamente estaba indudablemente. pensando eso, los sueldos que triplica o cuatriplican los sueldos hasta del presidente, realmente, Claro, y es bueno, eso no inmoral puede ser. y Eso no realmente puede ser. No, provoca. Exacto. Bueno, entonces, fíjate vos, ¿no? Que cómo habrá sido el chorro de dinero de un Estado completamente corrupto como el mexicano, que él pudo realizar una robusta política social de asistencia a los sectores más pobres, a las personas de avanzada edad, con un tema de pensiones, subsidios, etcétera, medicamentos gratis. Bueno, una cantidad de cosas a los sectores más desprotegidos, a los grupos indígenas, por ejemplo, en todo lo que fue la zona que en su momento, hace 28 o 29 años, el levantamiento zapatista en Chiapas, en la zona maya de, de Yucatán, México, la parte de la península de claro, en la Yucatán. zona de los pueblos mayas, donde fue el subcomandante Marcos, recordarás, se levantó de una protesta armada, etcétera, y que hubo muertos y todo, porque el ejército en un momento reprimió también y hubo enfrentamientos. Bueno, hoy en día esa zona está pacificada. ¿Por qué? Porque, escuchá, creó el Banco del Bienestar. Una banca estatal que es la que administra todos los programas, digamos, para asistir a los sectores más vulnerables de la población, y le dan o subsidios directos o, bueno, tienen una cantidad de programas para diferentes objetos, becas para los jóvenes, ¿no es cierto?, para que se capaciten en determinados oficios o trabajos. Bueno, un arsenal, digamos, de programas sociales. Y lo hizo, y él se jacta de eso, sin aumentar los impuestos. O sea, simplemente, La digamos, con redistribución de la política, riqueza. sí, sí, con una política primero de administración austera, que empieza por él mismo, ¿no? Por su propio estilo de vida y de una persona extremadamente austera, dice, y eso trasladarlo a toda la administración pública y reasignación obviamente de partidas, y eliminó cosas que estaban ahí que eran nada más que cajas que se habían ido armando con la corrupción política, ¿no es cierto? Pero solamente con eso le permite hacer una política social muy importante que es histórica, que no hay precedente en la historia de México, y le ha ganado un apoyo que estábamos diciendo llega al 70, 68-70% de la población. Y por otro lado, una política firme de renegociar digamos, los vínculos con sus socios principales, Estados Unidos el principal, el petróleo mexicano en el 70%, 72% va a Estados Unidos. México es un gran productor de energía. Inclusive tiene reservas de gas y de litio. No tanta como Argentina, pero tiene reservas de gas importantes y tiene reservas de litio menores que las del triángulo acá nuestro, de Bolivia, Chile, Argentina, pero tiene reservas de litio. Y una medida que tomó hace semanas, muy importante, nacionalizó el litio, cuando ya las empresas norteamericanas se estaban abalanzando. Crea una empresa estatal para administrar la explotación del litio. Y escucha esto, Aldo, la verdad que da envidia por ahí. En su última visita a Estados Unidos fue recibido por Joe Biden, está el video, lo pueden buscar, nuestros escuchas, es muy interesante. López Obrador, pues es una persona que habla poco, pero es muy concreto y va al hueso de los problemas, no le esquiva el bulto. Eh, eh, la traductora, él le hablaban en español, no habla en inglés, la traductora iba traduciendo, Biden escuchaba y bueno, le dice en un momento,
bueno, nosotros tenemos que tener, somos vecinos, tenemos que tener relaciones civilizadas, de cooperación, de amistad, etcétera, etcétera. Tenemos muchos temas comunes, hay problemas, a veces hubo abusos, etcétera, papá. Y dice, ahora nacionalizamos el litio, como usted sabrá, presidente Biden, se lo dijo así de frente, Mark, ¿viste? Dice, nacionalizamos el litio, pero nosotros obviamente estamos muy interesados en asociarnos, inclusive bajo formas de asociación público-privada, o sea, le abrió la puertita a empresas estadounidenses para esto, que es obviamente una cuestión de la transición energética y para la industria automotriz y pum, 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 pum. Y por eso, nacionalizamos el litio, toma nota, es nuestro. Pero podemos hacer cosas juntos, ¿sí? Negociar en O otras sea, condiciones, exactamente, o sea, no es... bajándose los lienzos, como dirían algunos, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, es un líder realmente, algunos dicen que tiene ideas de izquierda. A mí me parece que eso no sirve más, ese tema izquierda. ¿Qué es ser de izquierda hoy en día? Es un líder nacionalista y popular, o sea que defiende el interés nacional de México en la mejor forma que se pueda, en las condiciones obviamente que te plantea la realidad, y defiende y tiene una postura claramente, digamos que trata de generar un modelo donde todos los sectores de la sociedad se sientan incluidos y puedan tener un nivel de vida digno. Por eso digo, es un líder de un nacionalismo popular que hay antecedentes en la historia de América Latina. Así es. Yo Eh, te quería hacer una pregunta. ¿Y cómo se lleva con las sí, Fuerzas Armadas? Porque es también un factor de poder en todas las democracias y en todas partes del mundo, sabiendo que también ha sido el ejército o las Fuerzas Armadas tan corrupta para permitir durante tantos años el tema también de la droga, porque esto hace falta político, hace falta justicia y hace falta las Fuerzas Armadas para que funcione como funcionó durante tanto tiempo la corrupción y bueno, esto es una cuestión también como para analizarlo. sí, sí. Vos sabés que tiene buenas relaciones con las Fuerzas Armadas. No ha habido un solo episodio de rispidez, conflicto, por lo menos que haya trascendido públicamente, probablemente lo hubo, pero no ha trascendido en su relación con las Fuerzas Armadas, que están absolutamente subordinadas. Y de hecho, lo que está implementando es que la Guardia Nacional, que es una especie de policía un poco más calificada, digamos, tipo gendarmería, digamos, para que nos entendamos, se incorpore directamente, ¿no es cierto?, bajo la órbita de las Fuerzas Armadas, porque, bueno, ya el armamento y el poder de fuego que tienen los narcos adquieren armas Más tan tremendas sofisticada que los propios que ejércitos. la policía no puede enfrentarlo, o sea, directamente, ¿no es cierto? Entonces, eh, directamente están haciendo un cambio ahí en la forma de encarar el tema. En algunos departamentos o estados que son muy calientes, digamos, y donde hay problemas muy, muy serios. Pero, eh, de alguna manera, es tanto el respaldo popular, digamos, con el que asumió, que ganó muy bien las elecciones ampliamente, lo cual le dio una mayoría en el Congreso importante, más las alianzas que después realizó con el Partido del Trabajo, con un partido ecologista, bueno, como que sumó otros aliados, lo cual le permite, digamos, poder avanzar con el tema legislativo, cosa que nosotros tenemos complicado acá en nuestro Congreso, ¿no es cierto? Hablando del oficialismo. Y no ha tenido problema con las Fuerzas Armadas, que están perfectamente subordinadas, digamos, por lo menos al liderazgo. Hay que decirlo que es un líder que ejerce un liderazgo de tipo personal fuerte, ¿no? Tiene una personalidad fuerte. Y lo ha demostrado cuando decidió no concurrir a la Cumbre de las Américas, siendo el principal invitado, obviamente, por la relación y lo importante que es para Estados Unidos México, en todo sentido, no solo por el petróleo, decidió no concurrir porque Estados Unidos no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
una decisión muy fuerte, ¿no es cierto? Que Pateó el obviamente que tablero, molestó, pateó el tablero. ¿sí? Obviamente que molestó a Estados Unidos muchísimo, ¿no? Fue un desaire que le hizo. Ustedes no son quienes para decidir quiénes tienen que ir y quiénes no. Si es la cumbre de la América, tienen que estar todos, no importa, ustedes no tienen por qué decir si acá está bien, hay democracia o no hay democracia, eso no le incumbe a ustedes. O sea, defendiendo una línea que en otro tiempo fue histórica de la diplomacia mexicana, que es el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, pero que de alguna manera los gobiernos más pro-yanqui, más subordinados, más al estilo de Vicente Fox o Peña Nieto, habían abandonado, ¿no es cierto? Así que Bueno, una forma de entender también. termino con esto. Sí. López Obrador asumió en condiciones extremadamente difíciles, pero realmente demostró que con liderazgo, con convicción y con un programa concreto, que él obviamente tenía definido qué es lo que iba a hacer, se puede construir lo fundamental de la democracia, que es el poder popular. O sea, el poder popular, que es el poder que te da Bartolomé de las Casas hablaba, decía el consensus populis, ¿no? El consenso del pueblo. El pueblo lo avala fuertemente y entonces eso le da capacidad para tomar decisiones que pueden molestar a algunos que tienen otro tipo de poder, pero que no pueden mover de alguna manera o afectar seriamente la gobernabilidad de México por este motivo. Entonces, tal es así que fíjate que no hay posibilidad de reelección y la gente le pide todo el tiempo que cambie las normas para poder ser reelecto y él dice, no, yo cuando termine los 6 años me voy. Y la gente le pide en todos lados donde va que quiere que siga siendo él. Y no hay un Lo adoran. sucesor, porque a veces esto no, que lo que falta, ¿no? Uno ha tenido aquí también, creo que claros ejemplos hasta en nuestro país, figuras caudillos importantes después no tienen continuidad. ¿Hay algún político que forme parte del esquema de López Obrador que puede llevar adelante las políticas que inició? Sí, sí. Su canciller, por ejemplo, Marcelo Ebrard, una figura muy importante, perfil alto, que justamente es el que lleva la voz cantante en todos los foros internacionales y en la relación con Estados Unidos mayormente. Marcelo Ebrard, un político experimentado de muy perfil alto, es uno de los que suena como posible sucesor. También la actual alcaldesa de México, no recuerdo el nombre ahora, una mujer podría ser, pero bueno, él dice, bueno, ahí después la democracia, dice el pueblo va a decidir quién, se harán 2, 3, 4 encuestas, no sé, internas y que vaya el más mejor. Yo termino y me voy a mi casa. Así que vamos a ver, pero te doy un dato más para la envidia. Bueno, la inflación en México, 7 y pico % anual. 7 y pico % anual. Lo que fue en este mes, en el mes de agosto, aquí en nuestro país. Claro, fíjate vos, ¿no? Notable, ¿no? Bueno, Yo, digamos, como una conclusión, si me permitís, Daniel, es con la misma sí, torta de cómo se puede distribuir, porque vos hablabas de reasignación de partidas, la misma torta sin sí, aumentar sí. impuestos, se puede llevar adelante políticas redistributivas y para un bienestar general. Y ese ejemplo creo que es factible en todas partes del mundo. En Argentina, si evitamos la corrupción, si evitamos, si, digamos, reformulamos lo que es los sueldos de la justicia, los jueces y un montón de otras cuestiones que es realmente muy, realmente te provocan mucha bronca, podríamos tratar de vivir mejor y tratar de generar empleo, porque creo que también esto se trata, de generar genuino empleo. Si uno se ayuda a la capacitación, a la formación, creo que está después la continuidad del empleo, del trabajo. Y esto creo que tiene que Absolutamente. volver la cultura del empleo, la cultura del trabajo. El asistencialismo me parece que es importante, pero en una etapa. No podemos tener 20, 30 años de asistencialismo porque no sirve. Creo que esto está también demostrado que no sirve. Entonces, veamos las políticas que se pueden hacer
que han sido exitosas en otras partes del mundo y tratemos de aprender. Creo que tenemos que ser inteligentes. Argentina tiene el potencial tecnológico, científico, humano para vivir mejor. ¿Por qué vivimos mejor? Absolutamente. Absolutamente. Te digo un dato, Argentina tiene todas las condiciones para poder generar empleo para todos los argentinos, porque además tiene abundancia de recursos naturales que son estratégicos hoy en día, energía, alimentos, litio, lo que vos quieras. Eh, y te digo más, este año se estima que en lo que es la economía del conocimiento o la industria del conocimiento, fundamentalmente la informática, pero no solo eso, servicios, digamos, de alto nivel, de diseño, de arquitectura, de consultoría. Argentina va a estar exportando un récord de 7.000 millones de dólares, más o menos, o sea, en torno a eso. 7.000 millones de dólares de lo que de software, de servicios informáticos, de servicios de consultoría, es una cifra muy importante. Así que mirá si hay recursos humanos como para poder generar trabajo en la Argentina. Pero bueno, eso requiere, como vos decís, que la Sí, sí, sí. riqueza el problema que tenemos nosotros es que una parte fundamental de la riqueza se fuga fuera del país, o sea, no se invierte acá. Quizá la mayor parte. Entonces, ese es un problema serio que tenemos y bueno, algún día hablaremos sobre eso, ¿no? Sobre las causas de ese fenómeno que hace que haya en el exterior, no sé, si entre 300 y 400.000 millones de dólares de argentinos guardados fuera del país. Imagínate si una parte nomás de eso se invirtiera, ¿no? Sí, realmente. Lo que se podría generar. No, y aparte las oportunidades, hoy estamos hablando de Rusia y Ucrania, la faltante de trigo a nivel mundial y Argentina está produciendo la menor cantidad de trigo de su historia y creo que esto es terrible porque nos podría posicionar nuevamente como uno de los mayores productores de trigo. No hay decisiones políticas, no se fomenta justamente esto y creo que eh, tendríamos que empezar a pensar algo que quizás con reformulándolo en el tiempo, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, las empresas del Estado que tengan una importancia importante. Estamos hablando de la hidrovía y no tenemos una flota mercante propia. Es decir, un montón de cuestiones que en un momento histórico sirvieron para el desarrollo y crecimiento de nuestro país, hoy no lo tenemos porque el neoliberalismo llevó que no haya ningún tipo de controles, pero la falta de controles nos ha llevado a esto, ¿no? Que realmente Argentina no pueda crecer. Y creo que el rol del Estado principalmente es importante justamente para garantizar la equidad, la distribución de la riqueza. Absolutamente. Mirá, volviendo a México, una de las cosas que más molestaron en Estados Unidos es la reforma del sector energético, ¿no es cierto? Obviamente que es súper estratégico y más en este contexto mundial. Y lo que hizo López Obrador es garantizar que del mercado energético, inclusive del propio México, el 60-70% quede en manos del Estado y no de las empresas privadas, mayormente de capitales estadounidenses. Y bueno, pero por otro lado permite y alienta inversiones en energías renovables, como en digamos, campos de energía solar, por ejemplo, donde hay digamos, México obviamente tiene condiciones ideales para ese tipo de inversiones y de esa manera se alienta una transición hacia formas de energía renovable, limpias, etcétera. Se le da un campo de acción a los capitales privados o a veces asociados con el Estado, pero lo que es la parte de generación, distribución, etcétera, el 60-70% ahora lo va a hacer la empresa estatal. Entonces, ahí zapatearon de lo lindo, ¿viste? Pero fue una decisión política, como vos decís, para evitar también, para poder controlar también la tarifa, porque con los precios que hay digamos, a nivel mundial en los mercados, si vos dejás que la factura de la luz o del gas te la fije la empresa privada, imagínate, El mirá lo que está pasando en mercado Europa, no es mirá garantía, lo que está pasando en Europa, el ¿eh? mercado no es garantía para nada. Daniel, no excedimos en el tiempo, pero bien lo vale. Me parece que a veces hablar de cuestiones ajenas a nuestro país, pero con ejemplos que se puede modificar las políticas internas, me parece que son siempre como para pensar, ¿no? Y creo que
tenemos que tener un pensamiento crítico de muchas cosas y también de la política nuestra. Creo que hay que criticar, hay que participar, hay que entender que hay cosas que se tienen que mejorar desde la política, porque la política tiene que ser una herramienta de transformación y de bienestar de todo el pueblo, y no de una casta como hemos visto a lo largo de muchos años en nuestro país. Creo que una cuestión así es para seguir charlando. Muchas Por gracias supuesto. y nos encontramos el próximo Hasta jueves. la próxima. Hasta la próxima, Aldo. Un gusto, como siempre, compartir con vos y con tu audiencia. Muchas gracias, muy amable.